Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al seminario número 5. En el día de hoy vamos a hablar por un lado de Salmonella, Shigella y Yersinia enterocolítica como para cerrar lo que es el grupo de las enterobacterias. Y posteriormente vamos a hablar de Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni y Helicobacter pylori. Bien, Salmonella es una bacteria, es un bacilo gram negativo, presenta movilidad a través de un flagelo, no tiene cápsula, no fermenta la lactosa. Tiene una particularidad que es que producen sulfuro de hidrógeno a partir de aminoácidos azufrados. Eso le va a dar cierta distinción en desarrollo en medios diferenciales, como el Salmonella Shigella, que es el que está citado en esta diapositiva. Se puede identificar a través de pruebas serológicas. Cada serotipo se va a identificar de acuerdo a una combinación entre el antígeno somático O y el flagelar H. Y de esta manera actualmente la taxonomía para esta bacteria va a decir que dentro del género Salmonella hay dos especies, Salmonella bongori y Salmonella enterica. Salmonella enterica es la que nos interesa porque es la que vamos a estudiar que da patologías o causa infecciones en las personas. Dentro de Salmonella entérica hay un serotipo, un serovar, que es el enteritidis, que genera una infección localizada, autolimitada en general. Y por el otro lado está Salmonella entérica, serovar tifi, que va a generar una infección sistémica. En relación a sus factores de virulencia, es una bacteria gram negativa, vuelvo a repetir, con lo cual lo primero que ustedes tienen que reconocer es la estructura del LPS, en su función también de endotoxina. Salmonella va a presentar adhesinas, esto es muy importante en lo que es la colonización y la invasión de la bacteria. Dentro de estas adhesinas va a haber fimbrias que van a facilitar la adherencia a microvellosidades del enterocito, otras fimbrias que van a intervenir en la adherencia a las placas de Peyer, otras fimbrias que van a facilitar la adherencia entre las bacterias y también va a tener una proteína de superficie que le va a permitir o incrementar la resistencia de la bacteria a la lisis por el complemento. Como las bacterias gram negativas, esto ya lo vimos en la primera clase, presentan sistemas de secreción. Salmonella va a tener un sistema de secreción de tipo 3 que va a estar codificado por islas de patogenicidad. El sistema de secreción de tipo 3, codificado por la isla de patogenicidad 1, se va a inducir extracelularmente en el ambiente intestinal, va a permitir la invasión del enterocito y va a participar sobre todo en los procesos de la enterocolitis. Después va a haber un sistema de secreción de tipo 3 que va a estar codificado por una isla de patogenicidad 2 y se va a inducir intracelularmente dentro de la vacuola y va a permitir la sobrevida intracelular de esta bacteria en relación a Salmonella tifi, que es la que va a generar las infecciones sistémicas. En cuanto a su patogenia, Salmonella va a ingresar por vía oral a través de la ingestión de alimentos o agua contaminada con materia fecal humana. Una vez que se ingiere el microorganismo, va a ir hacia el intestino delgado, va a penetrar la capa mucosa y pasar la capa epitelial intestinal a través de las células M que están ubicadas en las placas de Peyer. Esto va a estimular la formación de ciertas elongaciones o pliegues en la membrana de las células epiteliales y va a hacer que la bacteria quede como englobada dentro de una gran vesícula, que en los libros ustedes lo tienen reportado como una endocitosis mediada por bacterias. En este momento es el que pone en juego su sistema de secreción de tipo 3, que está codificado en la isla de patogenicidad 1, como les dije en la diapositiva anterior, que va a permitir la alteración del citoesqueleto celular para poder internalizarse. Una vez que sucede esto, la bacteria pasa
esa capa epitelial y va a ser fagocitada por macrófagos, en donde va a sobrevivir y va a cambiar la regulación de las bacterias fagocitadas de manera de poder cambiar la expresión de proteínas de su membrana externa y variar ciertas composición de su LPS, de manera de que la bacteria logre resistencia a la acción microbicida. Esto se asocia también a que se pone en juego el segundo sistema de secreción de tipo 3, codificado en la isla de patogenicidad 2, que dijimos que se inducía intracelularmente y permitía, a través de la membrana del fagosoma, inyectar, ¿sí?, al citoplasma del macrófago ciertas proteínas bacterianas de manera de alterar o generar cambios en la vacuola fagocítica para permitir la supervivencia y la replicación de la bacteria. Eso va a hacer que se disemine por el organismo dentro del macrófago, por el sistema linfático, y de esa manera colonizar tejidos del sistema retículo endotelial, como son el vaso, el hígado, la médula ósea y los ganglios. Salmonella typhi también tiene la característica de ir por sangre, llegar hacia la vesícula biliar y generar una continua secreción de esta bacteria a través de la bilis, que va a permitir que vuelva hacia el intestino y genere ciertas acciones locales, en donde vamos a ver que va a generar, entre otras cosas, ciertas úlceras intestinales, ¿sí?, y puede generar ciertos cuadros de hemorragia. Por último, ¿cómo es la eliminación de esta bacteria? La bacteria se elimina por materia fecal. Piensa, en cuanto a la patogenia Salmonella enteritis, también va a ingresar por vía oral a través de la ingesta de, en este caso, carne, especialmente carne picada, huevos de gallina que pueden estar contaminados. Va hacia el tubo digestivo, va a producir un cuadro de diarrea porque libera bastante cantidad de citoquinas e invade los enterocitos a través de su sistema de secreción de tipo 3, que le va a permitir la inyección de ciertas toxinas que van a generar las afectaciones locales de esta bacteria. En cuanto al diagnóstico del género Salmonella, primero vamos a recordar lo que dice la diapositiva. Ante una infección bacteriana con producción de enterocolitis, se sugiere realizar coprocultivos cuando existe una sola deposición con moco puso sangre, la infección cursa con un cuadro febril, el número de deposiciones es muy frecuente, son personas inmunocomprometidas o en los extremos de la vida. ¿Sí? Esto es para cualquier cuadro de gastroenteritis bacteriana, no solamente para Salmonella. En cuanto al diagnóstico específico de este microorganismo, vamos a ver que vamos a poder utilizar la microscopía, en el cual vamos a ver a través de la tinción de Gram un bacilo Gram negativo, como ustedes tienen hacia la izquierda de la diapositiva, y después vamos a poder aislarlo en cultivo. Y para esto, en este caso ustedes acá van a ver un agar, Salmonella shigella. Recuerden la característica de Salmonella que le permitía, que tenía la característica de producir sulfuro de hidrógeno. Eso es lo que van a ver ustedes, las colonias oscuras, que es la característica en este agar de la presencia de Salmonella, y también es una enterobacteria, con lo cual van a poder utilizar medios selectivos para el aislamiento de bacterias, como el que venimos repitiendo de clases previas, que es el agar McConkey. Bien. Pasando ahora a hablar de Shigella. Bien. Shigella es un bacilo Gram negativo, inmóvil,
No fermenta la lactosa, sí fermenta la glucosa, no produce gas. Va a tener una transmisión fecal-oral. Dentro de este género se van a clasificar en diferentes grupos de acuerdo a las diferencias bioquímicas y serológicas. Nosotros vamos a hacer hincapié en el grupo A, en donde está Shigella disenteriae, que es la que tiene los genes que codifican para la toxina de Shiga y es la que va a generar los cuadros de disentería que nosotros vamos a poder ver clínicamente. En cuanto a los factores de virulencia de Shigella, es una bacteria gram negativa, lo repetimos, entonces uno de los factores de virulencia es el lipopolisacárido, recuerden que tenía en su estructura la función de endotoxina. Después también va a tener factores de virulencia que van a estar codificados en plásmidos. En este caso vamos a hablar de proteínas de invasión, proteínas de disrupción de las vacuolas endocíticas, proteínas que van a permitir la diseminación intra e intercelularmente. Los sistemas de secreción de tipo 3 también van a estar codificados por plásmidos y va a tener una proteína de regulación que va de esos genes plasmídicos. A su vez también va a tener factores de virulencia que va a estar codificado cromosomalmente y en este caso vamos a hacer hincapié en la toxina de Shiga, una toxina que tiene una estructura de tipo AB que va a unirse al receptor glicolípido GB3 con inhibición de síntesis proteica, actuando de una manera similar a la toxina de Escherichia coli entero-hemorrágica. En relación a la patogenia de Shigella, volvemos a repetir lo que dije antes, la transmisión es fecal-oral. Va a ingresar invadiendo el epitelio intestinal. A través de un proceso de translocación, la bacteria induce su propia captación pasando por las células M y una vez que pasa eso, induce la apoptosis de los macrófagos subepiteliales. En el interior de las células del epitelio intestinal, Shigella va a liberar proteínas que van a desencadenar modificaciones en el citoesqueleto que van a ser necesarias para dirigir la captación de este microorganismo en el interior de la célula epitelial. Una vez que sucede esto, las vacuolas que contienen a la bacteria se van a destruir y se va a liberar la bacteria al interior del citosol, haciendo que Shigella utilice los componentes del citoesqueleto de la célula infectada para pasar o moverse y poder de alguna manera ir contactando y penetrando o actuando sobre células vecinas, y ese es el mecanismo de propagación de las bacterias de una célula a otra. ¿Qué es lo que genera a nivel intestinal? Que esas bacterias aumenten la producción de citoquinas junto con el efecto de la toxina. Esto hace que haya un aumento, un reclutamiento de polimorfonucleares en el sitio de infección, alterar la barrera epitelial, aumenta el proceso inflamatorio y genera el cuadro de disentería típico de la Shigella. Bien. En este caso, ustedes tienen un gráfico de la patogenia de Shigella. No estamos hablando de Shigella disentería en este caso. Esto es tomado de una foto del Harrison de Medicina Interna de la edición número 18 y muestra el mecanismo de acción a la patogenia de Shigella flexneri, que es del grupo C. En cuanto a su patología, dijimos que el cuadro que generaba era un cuadro de disentería. A nivel del intestino genera inflamación de la mucosa, invasión de la mucosa, va a generar deposiciones sanguinolentas y mucopurulentas y es el cuadro típico de estas bacterias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Shigella? Ustedes acá van a ver una tinción de Gram y tenemos diferentes agar. Como pueden ver, la tinción de Gram van a tener bacilos Gram negativos.
En relación a los medios de cultivo, recuerden el medio de Salmonella y Shigella, que era característico para estas bacterias. Salmonella ya vimos sus características. En relación a Shigella van a ver el crecimiento de colonias que son opacas, muy claras en el medio de cultivo para Salmonella y Shigella. Y también recuerden de que están dentro de las enterobacterias, con lo cual se puede utilizar medios de cultivo como el agar McConkey. Y vamos a ver crecimiento de colonias transparentes o muy claras en este medio. Antes de pasar al próximo microorganismo, hay algo que quiero aclararles que es importante, que yo les dije que es una bacteria que utiliza una toxina que es similar a la Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces esta bacteria no va a pasar a sangre, pero sí la toxina va a liberarse y va a actuar a través de los receptores que planteamos al inicio a nivel renal, pudiendo llevar esta bacteria también a generar un síndrome urémico hemolítico con las características que ustedes ya vieron en la clase pasada. Bien, Yersinia enterocolítica es un bacilo gram negativo, no fermenta la lactosa, produce ureasa. Hay aproximadamente 11 especies existentes de este género. 3 de ellas son nada más las que van a generar enfermedades en el humano, de las cuales nosotros vamos a enfocarnos en Yersinia enterocolítica como productora de diarrea sanguinolenta y que puede tener un eventual pasaje hacia la sangre. En cuanto a sus factores de virulencia, va a tener invasinas, va a tener la enterotoxina y va a tener la característica o la capacidad de inhibir la fagocitosis a través de ciertas proteínas que lo van a leer en algunos libros. Son proteínas de membrana externa, que son las JOPS o YOPS, que tienen capacidad antifagocítica y son tóxicas. Bien, también otra característica es que Yersinia va a tener factores de resistencia al complemento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La transmisión es fecal-oral, esa su vía de ingreso, y en cuanto a su patogenia va a invadir las células M de las placas de Peyer y va a tener la capacidad, como les dije antes, de resistir a la destrucción de los fagocitos. ¿Por qué? Porque como bacteria gram negativa también va a tener un sistema de secreción de tipo 3. Una vez que entra en contacto con las células fagocíticas, las bacterias lo que van a tener la capacidad es de secretar proteínas en el interior del fagocito, de manera de generar o inducir la citotoxicidad a través de la alteración de filamentos de actina y permitir o iniciar apoptosis de macrófagos. Su sistema de secreción de tipo 3 va a permitirle inhibir la producción de citoquinas, de manera de que va a disminuir la respuesta inmune frente a la infección. Esto es interesante porque hace al cuadro característico de la Yersinia. Bien. Pasando ahora a Helicobacter pylori, la anterior fue bastante breve. Helicobacter pylori es un bacilo curvo, gram negativo, presenta movilidad porque tiene múltiples flagelos que son unipolares. Bioquímicamente es catalasa positivo, oxidasa positivo, ureasa positivo. Otra cosa importante es que es microaerófila. Su ambiente natural es el mucus gástrico, donde hay bajos niveles de oxígeno. No fermentan glúcidos y van a crecer en medios enriquecidos. Eso lo vamos a ver junto con el diagnóstico. En función de sus factores de virulencia, el flagelo es un factor importante. También va a tener hemaglutininas, adhesinas, que le van a permitir la adherencia. La producción de ureasa es muy importante porque va a permitir neutralizar la acidez del estómago. Por otro lado va a tener una proteína, que es la proteína CAG-A, que tiene una actividad citotóxica. Va a tener también una citotoxina vacuolizante, que es la VAC-A, que induce la formación de vacuolas ácidas en el citoplasma de las células del epitelio gástrico.
Volvemos a repetir lo de la ureasa y va a tener una proteína que es la NAC que atrae neutrófilos. En cuanto a su patogenia, el Helicobacter pylori entra a la luz gástrica, va a utilizar la ureasa para sobrevivir en ese ambiente ácido, ya que a través de la producción de amoníaco va a neutralizarlo. Va a tener sus flagelos que le van a permitir el movimiento de la capa mucosa y de manera así alcanzar el dominio apical de las células epiteliales gástricas. Va a quedar adherido a esas células epiteliales utilizando las adhesinas específicas que va a tener. También va a inyectar una proteína que es la proteína Ca, que dijimos que tenía actividad citotóxica. Esto lo va a hacer a través de un sistema de secreción de tipo 4 y posteriormente, o al momento también, va a tener la citotoxina vacuolizante que va a inducir alteraciones y formar grandes vacuolas en las células epiteliales gástricas. Junto con esto va a haber neutrófilos y monocitos que van a ser reclutados al sitio de infección y van a causar el daño tisular mediante la liberación de especies reactivas de oxígeno. ¿Qué más aclarar en función de la patogenia? Que esa proteína Ca, que genera las alteraciones en el citoesqueleto, va a formar también un pedestal y va a ser como un punto señal para liberar citoquinas proinflamatorias que van a amplificar aún más la reacción inflamatoria con reclutamiento de linfocitos y más liberación de especies reactivas de oxígeno. Entonces, esa acción de las especies reactivas de oxígeno junto con la acción tóxica que ya venimos viendo a través de la BAC-A va a conducir al daño final tisular o la generación de daño llevando a la formación de úlceras a este nivel. Que es importante recordar que no solo esta irritación crónica o esta afectación crónica a nivel gástrico va a generar cuadros de gastritis, puede llevar también a úlceras o a la larga se asocia al Helicobacter pylori, ¿sí?, a la generación de cáncer gástrico. Acá tienen una diapositiva que lo que muestra básicamente es a nivel patológico la generación de úlceras, ¿sí?, estas soluciones de continuidad a nivel de la mucosa que están asociadas a la enfermedad. En cuanto al diagnóstico del Helicobacter pylori, vamos a realizar métodos invasivos porque van a requerir endoscopía y toma de muestra, o sea, voy a hacer una biopsia de la mucosa gástrica, y voy a tener métodos no invasivos porque no van a requerir biopsia previa. En función de los métodos que necesitan sí o sí la realización de una endoscopía, primero la biopsia lo que me va a permitir es observar o ver la distribución en parches de estas lesiones a nivel de la mucosa gástrica y voy a poder tomar muestra de las mismas. Se toman al menos 2 muestras. Con las muestras yo voy a poder hacer cultivos, realizar antibiogramas, y esto es importante sobre todo por las recidivas que tienen este tipo de bacterias. También voy a poder hacer histología del tejido para ver la distribución de las criptas, cómo están afectadas las mismas. Voy a poder hacer la prueba de la ureasa o el CLO-test, como tienen escrito ustedes acá, que lo que me va a permitir es un test rápido que al menos en 2 horas yo lo que voy a poder hacer es colocar la muestra en un gel o en un agar con urea y voy a ver cuál es la indicación de pH en este corto tiempo, ya que cuando hay una ureasa, cuando está la ureasa presente, se va a producir la alcalinización del pH. Y también con las muestras lo que voy a poder hacer es la amplificación genómica por medio de técnicas de PCR. ¿Cuáles son los métodos que no requieren endoscopía? La serología. Voy a hacer evaluación de IgA, IgG e IgM. Y también voy a tener la prueba de la ureasa en el aire expirado, donde se le va a pedir a la persona que ingiera urea marcada
con carbono 14 o carbono 13, y una vez que esta urea se hidroliza por la ureasa de la bacteria, la persona va a eliminar por el aliento el dióxido de carbono marcado. En relación a esta diapositiva, nada, recordar de que cuando uno hace una tinción de Gram es un bacilo Gram negativo y lo vamos a ver ligeramente curvo. Y después vamos a ver que en el crecimiento en cultivo vamos a ver colonias que son transparentes, tienden a ser transparentes y son pequeñas a medianas. Bien. Por último, en cuanto al diagnóstico, Helicobacter pylori también se puede utilizar la coloración de Worthing-Starry, que lo que hace es, se hace una extensión de nitrato de plata sobre el material de muestra para poder observar o distinguir, sobresaltar la presencia de la bacteria. Acá está lo de la prueba de la ureasa, ¿sí? Y vemos cómo la presencia de la ureasa por la bacteria va a dar positivo, va a haber un cambio en el pH y eso es parte del diagnóstico del Helicobacter pylori. En relación a Vibrio cholerae, Vibrio cholerae es un bacilo curvo, Gram negativo, no esporulado, va a presentar un flagelo, lo que le va a dar movilidad, son oxidasas positivas, van a crecer tanto en anaerobiosis como aerobiosis, pero siempre es mejor para la bacteria tener cierta cantidad de oxígeno en el medio en el cual se desarrolla. Va a crecer sobre todo en las superficies de las aguas y de acuerdo a las características bioquímicas, al antígeno somático y la presencia de toxina colérica, el Vibrio cholerae se va a diferenciar de otros vibrios. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Hay varios serogrupos y también hay biotipos. En cuanto al biotipo, ustedes sepan que se basa en el antígeno somático O y está el biotipo clásico y el biotipo TOR. ¿Sí? Dentro de esos, el clásico genera una enfermedad más severa y se excreta por periodos más cortos de tiempo, y el TOR va a generar una enfermedad más moderada, se excreta por periodos más largos de tiempo la bacteria y va a soportar condiciones más desfavorables a lo largo del tiempo en el que está sobreviviendo. En relación a los factores de virulencia de Vibrio cholerae, la bacteria va a tener un flagelo polar, que es el que le va a permitir la motilidad y de esta manera alcanzar la mucosa intestinal. Va a tener, por otro lado, una mucinasa, o lo van a leer también en algunos lados como un factor de despegue, que es la responsable del aspecto que le da en agua de arroz a las deposiciones de los individuos. Es una mucinasa dependiente de calcio y de zinc y está relacionada entonces con esta acción sobre la mucosa intestinal. Y por otro lado, quiero decirlo de esta forma, o sea, Vibrio cholerae, como ustedes bien lo saben, genera una enfermedad que es el cólera. Y en cuanto a su patogenia, vamos a adentrarnos en esto, es una enfermedad mediada por toxinas. Por un lado tenemos la toxina del cólera, que es una toxina de tipo AB, que se une a un receptor gangliósido GM1 en el enterocito. Es muy potente, es una potente enterotoxina. Y por otro lado, el otro factor de patogenicidad que actúa en esta patogenia es lo que ustedes tienen como pili corregulado por toxina o también como fimbria corregulada por toxina, que se denomina así porque su síntesis es modulada en paralelo a la toxina del cólera y es esencial para que el vibrio sobreviva y se multiplique en el intestino delgado. Entonces, ambos, tanto el TCP o TEP como lo tienen acá y la toxina junto con otros factores de patogenicidad son indispensables entonces para llevar adelante la acción que tiene el Vibrio cholerae a nivel intestinal. Quiero hacer un comentario. Van a ver también en varias publicaciones o en varios libros que Vibrio cholerae tiene otras toxinas más. Tiene la toxina SOT,
que es la toxina de la zona occludens, que es la que va a afectar la unión entre los enterocitos. La toxina ACE, que es una enterotoxina colérica accesoria, que es una ATPasa que transporta iones y es la que origina el acúmulo de fluidos que vamos a ver que se genera en este cuadro de diarrea, ¿sí? Y tiene también una neuraminidasa. En relación a la patogenia, lo que me gusta aclarar o quiero aclarar en función de esto es que la bacteria va a ingresar por vía oral. Va a tener su acción a nivel del intestino delgado, va a sintetizar estos factores de patogenicidad que venimos hablando que son fundamentales. Entonces va a liberar esa toxina, que es una toxina AB, que es la toxina colérica, que va a llevar a la larga al aumento de AMP cíclico a nivel de la mucosa intestinal y va a generar una inhibición en la entrada de sodio a nivel de la vellosidad y un aumento en la secreción o la salida de cloro desde las criptas. Entonces eso lo que hace es un aumento del cloruro de sodio a nivel de la luz intestinal y un acúmulo de líquido que se ve potenciado por las demás toxinas que yo les mencioné al final de la diapositiva anterior. Entonces cuando se supera esa capacidad de reabsorción de este acúmulo de líquido es donde se produce el cuadro de diarrea profusa en la enfermedad del cólera. Asociado también a este desprendimiento, esta acción sobre la mucosa que está dada por la mucinasa. En relación al diagnóstico de Vibrio cholerae, vamos a tomar muestra de materia fecal. Una vez que tengo la muestra, voy a utilizar un determinado medio de transporte que me va a permitir en el laboratorio hacer una tinción de Gram para observar esta bacteria en el microscopio óptico y por otro lado voy a poner a cultivarlo. En medios de cultivo para Vibrio cholerae vamos a utilizar un medio que lo van a ver ustedes como TCBS, que ya creo que se habló en la primera clase, que es un medio que contiene tiosulfato, citrato, bilis y sacarosa, que es un medio que favorece el crecimiento selectivo del Vibrio cholerae frente a bacterias gram negativas. También es importante en relación al diagnóstico hacer pruebas bioquímicas como la prueba de la oxidasa y también evaluar la presencia de antígenos de manera de poder serotipificar a este agente productor del cuadro clínico. La profilaxis, lo que ustedes tienen en la diapositiva, recuerden el hervor de las aguas, la cloración de las aguas y también el tema del uso de una gota de tintura de yodo por cada 5 litros de agua. Esto es para remarcar lo de la diapositiva anterior en cuanto a su diagnóstico. Hacia la izquierda tenemos la tinción de Gram, observando los vibrios al microscopio óptico y por otro lado tenemos el cultivo. Acuérdense que era el medio TCBS y lo que podíamos observar era el crecimiento de estas bacterias formando colonias amarillas brillantes de algunos milímetros de diámetro y esto está dado por la fermentación de la sacarosa por el Vibrio cholerae. Pasando ahora sí a la última bacteria que nos queda hablar en el seminario del día de hoy. Vamos a hablar de Campylobacter jejuni. Principalmente reconocer que este género, que es el género de Campylobacter, se forma por bacilos curvos que son gram negativos, que se presentan de a pares, que en general son microaerófilos, tienen un flagelo polar, esto es lo que le va a dar movilidad, no esporulan, son capsulados y tienen el desarrollo en determinados medios enriquecidos. Que es importante que dentro del género Campylobacter hay 3 especies de importancia médica. Uno es el Campylobacter jejuni, Campylobacter coli y fetus. En general nos vamos a hacer hincapié en el Campylobacter jejuni, ¿sí? En relación a los factores de virulencia, Campylobacter jejuni va a tener su flagelo, que es el que le va a dar movilidad. Va a tener una proteína, que es la proteína CATF, que se une a fibronectina en el huésped y cumple las funciones de adherencia e invasión. Va a tener cápsula y es una bacteria gram negativa
que en lugar de tener LPS, o sea, lipopolisacárido, van a haber reportado la presencia de lipo-oligosacárido. Recuerden que lo que cambiaba era en la estructura de su conformación. Otra cosa importante es que en cuanto a sus factores de virulencia, la bacteria va a tener sistemas de secreción de tipo 3 y sistemas de secreción de tipo 4, que le va a permitir la secreción de proteínas de invasión. Otra cosa en cuanto a sus factores de virulencia es la presencia de una toxina. Es una citotoxina, que la van a ver como en el nombre de CDT, que bloquea la división celular eucariota con consecuente muerte celular. Bien, en cuanto a su patogenia, saber que es un habitante normal del tubo digestivo de vertebrados, ganados, ovejas de corral. La transmisión al hombre es de vía fecal-oral. Tiene una infección a nivel del colon, generando cuadros de diarrea sanguinolenta. Pero la bacteria también, esto yo no se lo aclaré en la diapositiva anterior, genera un mecanismo de translocación, o sea que lo que quiero decir con esto es que lo mismo que las primeras bacterias que vimos, va a cruzar la barrera epitelial y llegar a la lámina propia a través de las células M o del enterocito, y esto puede llevar a causar linfadenitis y puede generar bacteriemia. Bien. Es una infección frecuente en adultos en países desarrollados, en niños en países subdesarrollados, y ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera que la infección por Campylobacter jejuni puede generar una complicación muy grave. No es muy común, pero puede generar lo que van a ver como el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune desmielinizante, que genera una parálisis flácida aguda. Esto se ve asociado a ciertos anticuerpos que se generan contra ciertos oligosacáridos de la superficie de la bacteria, que tienen una semejanza estructural con ciertos gangliósidos de fibras nerviosas del huésped. Bien, es una enfermedad que puede llegar a tener recuperación parcial o total y se caracteriza por la debilidad muscular. Y en algunos casos también la debilidad llega a los músculos respiratorios, hay pérdida de reflejos y puede generar complicaciones o secuelas neurológicas. Bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? Para el diagnóstico, y ya entramos en la última diapositiva, vamos a tomar muestras de un coprocultivo. Hay un medio especial para Campylobacter, que es el agar sangre enriquecido, que es el que ustedes ven hacia la derecha, en el cual van a ver el crecimiento de las colonias de este microorganismo. Y después también tienen la tinción de Gram como para poder observar las características morfológicas de los bacilos curvos, Gram negativos, en el microscopio. Cerramos entonces así lo que es el seminario número 5. Ante cualquier duda que tengan respecto de la clase, pueden contactar a cualquiera de los ayudantes, me pueden contactar a mí también. Mi mail de contacto es mseijo@fmed.uba.ar. Cualquier duda que tengan respecto de la clase del día de hoy o en función de lo que son los contenidos de la materia, pueden escribirme sin ningún problema. Muchas gracias.